medio de una tormenta de nieve, encontró a 3 bebés Lakota junto a una mujer muerta, apenas con vida. Los acogió, sabiendo que eso podría costarle todo. Pero cuando llegó la primavera y su padre regresó con 100 guerreros, lo que sucedió a continuación cambió la frontera para siempre. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. El viento del invierno de Dakota tenía una manera particular de susurrar secretos a través de las grietas de las paredes de troncos, secretos que Claire Hensley había aprendido a ignorar durante sus 3 años de viudez. Pero esta noche, mientras remendaba una camisa rasgada junto al fuego crepitante, los susurros llevaban algo diferente: el aullido distante de los lobos desde la cresta rocosa que se alzaba al norte de su cabaña. Claire dejó la aguja suspendida en el aire, sus dedos endurecidos por el frío deteniéndose mientras escuchaba. Los lobos no solían aventurarse tan cerca durante las tormentas de nieve, y mucho menos aullar con esa intensidad desesperada que hacía que los huesos se estremecieran. Había algo en ese sonido que la inquietaba, algo que le recordaba a los gritos de las mujeres en trabajo de parto cuando las cosas se torcían. 3 años, pensó. 3 años desde que Thomas murió en esa maldita mina, y aún puedo distinguir cuando algo está mal solo por el sonido. Se levantó de su silla de madera, sus articulaciones protestando por el frío que se había instalado en sus huesos como un inquilino no deseado. A los 28 años, Claire se sentía como si hubiera vivido el doble. La soledad de la pradera había tallado líneas en su rostro que no pertenecían a una mujer de su edad, pero también había endurecido su resolución de maneras que ni siquiera ella comprendía completamente. El aullido se repitió, más cerca esta vez, seguido por otro y otro más. No era la cacería coordinada de una manada, sino algo más caótico, más desesperado. Claire se dirigió a la ventana pequeña que daba al norte y limpió la escarcha que se había formado en el cristal. La nieve caía en gruesos copos que danzaban bajo la luz de la luna llena, creando un manto blanco que parecía extenderse hasta el final del mundo. La cresta rocosa se alzaba como una sombra negra contra el cielo estrellado, y fue allí donde vio el resplandor. No era fuego, era demasiado tenue, demasiado frío. Más bien parecía como si la nieve misma estuviera brillando, como si algo enterrado bajo ella estuviera tratando de abrirse paso hacia la superficie. Los lobos aullaron una vez más, y esta vez Claire pudo distinguir algo más en su canto. No era hambre, sino lamento. Algo murió allí arriba. Comprendió con una certeza que le helaba la sangre. Algo que los lobos no se atreven a tocar. Durante los siguientes minutos, Claire luchó contra el instinto que le decía que se vistiera y saliera hacia la cresta. Era una locura aventurarse en una tormenta de nieve, especialmente sola y de noche. Pero había algo en esos aullidos que no la dejaba tranquila. Algo que la llamaba con la misma insistencia que había sentido 3 años atrás cuando encontró a Thomas aplastado bajo esas vigas de madera. Partera, se recordó a sí misma. Eso es lo que eres. Cuando algo necesita nacer o morir, tú estás ahí. Finalmente, se rindió ante la compulsión. Se vistió con sus ropas más pesadas, botas de cuero hasta las rodillas, pantalones de lana que había heredado de Thomas, una camisa gruesa de franela, y el abrigo de piel de búfalo que había intercambiado con un comerciante Lakota el invierno anterior. Se colgó al hombro su bolsa de cuero, la misma que llevaba a cada parto, llena de hierbas, vendas y las herramientas de su oficio. La puerta de la cabaña se resistió cuando trató de abrirla. La nieve se había acumulado contra ella durante las últimas horas. Claire empujó con todo su peso hasta que cedió, permitiendo que el viento ártico se colara en su hogar como un animal salvaje. La caminata hacia la cresta fue brutal. La nieve le llegaba hasta las rodillas, y cada paso requería un esfuerzo que la dejaba sin aliento. El viento le azotaba el rostro con cristales de hielo que se sentían como agujas, y más de una vez tuvo que detenerse para orientarse cuando la ventisca ocultaba sus puntos de referencia. Pero siguió adelante, guiada por los aullidos intermitentes de los lobos y por algo más profundo, algo que parecía tirar de ella desde el centro de su pecho. Cuando finalmente llegó a la cresta, los lobos se habían silenciado. El viento también parecía haber disminuido, como si la naturaleza misma estuviera conteniendo el aliento. Claire se detuvo, jadeando, y escudriñó la nieve que la rodeaba. Allí, a unos 20 metros de distancia, vio la forma oscura.
Era una mujer. Lakota, por su vestimenta y por la manera en que sus cabellos negros se extendían sobre la nieve como tinta derramada. Estaba tendida de costado, inmóvil, con una expresión de paz que contrastaba brutalmente con las circunstancias de su muerte. Sus ropas estaban rasgadas y manchadas de sangre, y Claire pudo ver las heridas que habían acabado con su vida. Pero no era la mujer lo que había hecho que los lobos se mantuvieran a distancia. Eran los bultos pequeños y oscuros que descansaban contra su pecho. Claire se acercó lentamente, su corazón martilleando contra sus costillas. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, se arrodilló en la nieve y apartó gentilmente los pliegues de la manta de piel de búfalo que envolvía los bultos. 3 bebés, trillizos, por el parecido que compartían incluso en su estado de semiconsciencia. Sus labios tenían un tinte azulado que Claire conocía demasiado bien, y sus pequeños pechos apenas se movían con respiraciones débiles y espaciadas. «Están muriendo», pensó, «pero aún están vivos». Sin pensarlo 2 veces, Claire comenzó a desenvolver a los bebés de sus envolturas. Estaban fríos, tan fríos que temió que fuera demasiado tarde, pero cuando el más pequeño emitió un gemido débil, sintió que su corazón se aceleraba con esperanza. Los envolvió en su propio abrigo y los apretó contra su pecho, tratando de transferirles el calor de su cuerpo. Luego miró a la mujer muerta, y por primera vez en 3 años, sintió lágrimas calientes corriendo por sus mejillas. «¿Quién te hizo esto?», se preguntó en silencio. «¿Y por qué dejaste a tus bebés aquí?». Pero las preguntas tendrían que esperar. Los bebés necesitaban calor, comida y cuidados inmediatos, o morirían antes del amanecer. Claire se las arregló para envolver a la mujer muerta en su propia manta, una última muestra de respeto antes de cargar a los 3 bebés y comenzar el arduo camino de regreso a su cabaña. El viento había arreciado nuevamente, y la nieve caía ahora con tal intensidad que apenas podía ver más allá de sus propios pies. El viaje de regreso fue una pesadilla de frío y desesperación. Los bebés lloraban débilmente contra su pecho, y Claire se encontró susurrándoles palabras de aliento en inglés y en los pocos fragmentos de Lakota que había aprendido de los comerciantes. «Aguanten», les decía, «ya casi llegamos a casa». «Casa». La palabra resonó en su mente con una fuerza que la sorprendió. No había pensado en su cabaña como un hogar desde la muerte de Thomas. Había sido simplemente un lugar donde existía, donde realizaba sus tareas diarias y esperaba a que cada día terminara. Pero ahora, con 3 vidas diminutas dependiendo de ella, la cabaña se había convertido en algo más. Un refugio, un santuario, un lugar donde la vida podía florecer a pesar del frío y la muerte que los rodeaba. Cuando finalmente llegó a su puerta, Claire estaba tan exhausta que apenas podía mantenerse en pie. Pero tan pronto como cruzó el umbral, la adrenalina tomó el control. Encendió todas las lámparas de aceite que tenía, añadió más leña al fuego hasta que la cabaña se llenó de una luz dorada y cálida, y preparó una cama improvisada cerca de la chimenea usando todas las mantas que poseía. Los bebés estaban en peor estado de lo que había temido. Todos estaban deshidratados y con signos de congelación en los dedos de manos y pies. El más pequeño, un niño que no pesaba más que un gatito recién nacido, tenía la respiración tan débil que Claire tuvo que acercar su oído a su pecho para asegurarse de que su corazón aún latía. Durante las siguientes horas, Claire trabajó con la precisión y la desesperación de alguien que había visto demasiadas veces cómo la vida se escapaba entre sus dedos. Calentó agua y preparó una mezcla de leche de cabra diluida con miel, alimentando a cada bebé gota a gota con una cuchara pequeña. Masajeó sus pequeños cuerpos para restaurar la circulación, envolvió sus extremidades congeladas en paños tibios y les cantó en voz baja mientras trabajaba. Fue durante la 3ª hora, cuando el más pequeño finalmente logró succionar un poco de leche sin asfixiarse, que Claire se permitió creer que tal vez, solo tal vez, los 3 podrían sobrevivir. «¿Qué he hecho?», se preguntó mientras observaba a los bebés dormir acurrucados juntos cerca del fuego. «¿Qué diablos he hecho?». Sabía que su decisión de traer a los bebés a su cabaña tendría consecuencias. Los habitantes del pueblo ya la miraban con suspicacia por su tendencia a tratar a los Lakota con el mismo respeto que mostraba a los colonos blancos. Elsie Trent, en particular, nunca perdía una oportunidad de murmurar sobre las simpatías salvajes de Claire y su
naturaleza poco cristiana. Pero mirando a los 3 bebés, Claire sintió algo que no había experimentado desde la muerte de Thomas. Un sentido de propósito, una razón para levantarse cada mañana que iba más allá de la mera supervivencia. Son míos ahora, pensó, sorprendida por la ferocidad de sus propios sentimientos. Pase lo que pase, no voy a dejar que nadie los lastime. Afuera, el viento aullaba con renovada furia, pero por primera vez en 3 años, Claire Hensley no se sintió sola. Tenía una familia que proteger, 3 pequeñas vidas que dependían de ella completamente. Y eso, decidió, era suficiente para enfrentar cualquier tormenta que viniera. Mientras los bebés dormían, Claire se sentó junto al fuego y contempló las llamas que danzaban en la chimenea. Mañana tendría que regresar a la cresta para enterrar a la mujer muerta con la dignidad que merecía. Mañana tendría que enfrentar las preguntas y los juicios de sus vecinos. Pero esta noche, en la calidez de su cabaña, con el sonido suave de la respiración de los bebés llenando el silencio, Claire se permitió creer que había hecho lo correcto. El viento siguió aullando hasta el amanecer, pero dentro de la cabaña, todo era paz. Contar y preparar esta historia nos tomó mucho tiempo, así que si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. El amanecer llegó con una quietud engañosa que siguió al rugido del viento nocturno. Claire despertó junto al fuego casi extinguido, su cuerpo entumecido por haber dormido en el suelo de madera. Pero su primer pensamiento fue para los bebés. Se incorporó rápidamente, el corazón acelerado por un momento de pánico, hasta que vio los 3 bultos pequeños respirando suavemente bajo las mantas. Sobrevivieron la noche, pensó, sintiendo una mezcla de alivio y una nueva comprensión del peso de la responsabilidad que había asumido. Los siguientes días pasaron en una rutina agotadora de alimentaciones cada 2 horas, cambios de pañales improvisados con trapos viejos y vigilancia constante. Claire apenas dormía, temiendo que si bajaba la guardia, uno de los bebés podría empeorar sin que se diera cuenta. Había visto demasiados niños perdidos por la negligencia de un momento. El 4.º día, sus provisiones de leche de cabra se agotaron. La harina estaba peligrosamente baja y necesitaba más trapos limpios desesperadamente. No tenía otra opción que aventurarse al pueblo. Claire envolvió al bebé más fuerte, una niña con ojos oscuros y brillantes que parecía observar el mundo con una seriedad inquietante, en su chal más grueso, y la cargó contra su pecho. Los otros 2 estaban lo suficientemente estables como para dejarlos solos por unas horas, siempre que mantuviera el fuego ardiendo y regresara rápidamente. El viaje a Cedar Ridge normalmente le tomaba 40 minutos a pie, pero con la nieve profunda y cargando a la bebé, le llevó casi el doble. Cuando finalmente llegó a la calle principal del pueblo, con sus edificios de madera desgastada por el viento y sus tablones cubiertos de hielo, se sintió como si hubiera entrado en territorio enemigo. La primera parada fue la tienda general de Matthias Kohler, un alemán de mediana edad que generalmente se mantenía neutral en los chismes del pueblo. Claire necesitaba leche de cabra, harina y algunos metros de tela suave para hacer pañales apropiados. Kohler levantó la vista cuando sonó la campanilla de la puerta, y Claire notó cómo sus ojos se dirigieron inmediatamente al bulto que cargaba. «Señora Hensley», la saludó con su acento marcado. «Hace tiempo que no la vemos por aquí. ¿Cómo está?» «Bien, señor Kohler. Necesito algunas provisiones». Claire mantuvo su voz firme y neutral, pero podía sentir la curiosidad del hombre como una presión física. Mientras Kohler reunía sus pedidos, la bebé comenzó a moverse inquieta y emitió un pequeño quejido. Claire la meció suavemente, susurrándole palabras de consuelo, pero el comerciante había escuchado. «¿Un nuevo bebé?», preguntó, tratando de sonar casual. «No sabía que estaba esperando, señora». Claire sintió que se le tensaban los músculos del cuello. «No es mío», respondió simplemente, esperando que eso fuera suficiente. Pero Kohler no era fácil de desalentar. «¿Está ayudando con un parto? Es extraño que traiga al bebé con usted». Antes de que Claire pudiera responder, la campanilla de la puerta sonó nuevamente, y entró Elsie Trent con su capa negra ondeando dramáticamente y sus ojos pequeños y brillantes, escudriñando la tienda como un halcón buscando presas. «Claire Hensley»,
dijo Elsie con esa sonrisa falsa que no llegaba a sus ojos. «Qué sorpresa verte aquí. Has estado muy ausente de los servicios dominicales últimamente». Claire sintió que se le endurecía la expresión. «He estado ocupada». «Ya veo». Los ojos de Elsie se fijaron en el bulto que Claire cargaba, y su expresión cambió a algo más afilado, más peligroso. «¿Y qué tienes ahí?» «Una niña que necesita cuidados», respondió Claire, manteniendo su voz calmada a pesar del martilleo de su corazón. Elsie se acercó más, y Claire pudo oler su perfume barato y el aroma a naftalina de su ropa. «Déjame ver». Sin esperar permiso, Elsie apartó una esquina del chal que cubría el rostro de la bebé. Lo que vio la hizo retroceder como si hubiera sido picada por una serpiente. «¡Dios santo!», exclamó, su voz subiendo una octava. «¡Es una salvaje!». El silencio que siguió fue denso y peligroso. Kohler dejó de organizar los productos en el mostrador y Claire sintió que el mundo se reducía a este momento, a esta elección que definiría todo lo que vendría después. «Es una bebé», dijo Claire con una voz que cortaba como hielo. «Una niña inocente que necesita cuidados». «Es una pequeña pagana». Elsie prácticamente escupió las palabras. «¿De dónde la sacaste? ¿Qué has estado haciendo allá arriba en tu cabaña?». Claire ajustó su agarre en la bebé y se enderezó hasta alcanzar toda su altura. «Lo que hago en mi propiedad es asunto mío, Elsie Trent. No cuando involucra el cobijo de salvajes». Los ojos de Elsie brillaban con una fervorosa certeza que Claire había visto antes en fanáticos religiosos. «¿Sabes lo que dirá la gente? ¿Sabes el peligro en el que nos pones a todos?». «El único peligro», dijo Claire, su voz volviéndose mortal en su calma, «es el que proviene de corazones llenos de odio, en lugar de compasión cristiana». Elsie abrió la boca para responder, pero la campanilla de la puerta interrumpió la confrontación. El sheriff Jonah Ellis entró, sacudiéndose la nieve de su abrigo largo, y inmediatamente evaluó la tensión en la habitación con ojos experimentados. «Señoras», las saludó, quitándose el sombrero. «¿Todo bien aquí?» «Sheriff Ellis». Elsie se volvió hacia él como un perro que acababa de encontrar a su amo. «Tiene que hacer algo sobre esto. Claire Hensley está escondiendo salvajes en su cabaña. ¿Quién sabe qué más está tramando?». Ellis miró a Claire, y ella vio algo en sus ojos que no esperaba. Comprensión, tal vez incluso respeto. «Señora Hensley, estoy cuidando de algunos niños que lo necesitan, sheriff. No he roto ninguna ley». Ellis asintió lentamente. «¿Niños necesitados?», dice. «3 bebés. Los encontré durante la tormenta de hace 4 días. Su madre había muerto. Estaban muriendo de frío». «Y debiste haberlos dejado morir», Elsie casi gritó. «O al menos haberlos llevado a las autoridades apropiadas. No es natural lo que estás haciendo». La bebé en los brazos de Claire comenzó a llorar, asustada por las voces altas. Claire la meció automáticamente, pero sus ojos permanecieron fijos en Elsie. «¿Qué es natural, Elsie? ¿Dejar que 3 bebés inocentes mueran en la nieve? ¿Es eso lo que tu Dios te enseña?». «Mi Dios me enseña a proteger a mi propia gente», Elsie replicó. «No a invitar lobos a la casa. Son bebés», Claire repitió, y había acero en su voz ahora. «Bebés humanos que respiran, sienten hambre y frío igual que cualquier otro niño. Si tu religión no puede encontrar compasión para eso, entonces tal vez necesites encontrar un Dios mejor». El silencio que siguió fue roto solo por los suaves lloriqueos de la bebé. Kohler había retrocedido detrás de su mostrador, claramente incómodo con toda la situación. Ellis se aclaró la garganta. «Señora Hensley», dijo cuidadosamente, «entiendo sus motivaciones y respeto su compasión, pero debe entender que esto podría complicarse. Si alguien viene buscando a esos niños, ¿quién vendría?». Claire preguntó. «Su madre está muerta. Los dejaron allí para morir». «Tal vez», Ellis asintió, «pero los Lakota tienen sus propias maneras de reclamar a sus propios. Y hay leyes federales sobre el manejo de niños indios». Claire sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. «¿Qué tipo de leyes?». «El tipo que podría requerir que los niños sean enviados a escuelas especiales o colocados con familias apropiadas». Ellis parecía incómodo al decir esto. «Lejos de aquí». «No». La palabra salió de Claire con tal fuerza que incluso Ellis retrocedió un poco. «No voy a permitir que se los lleven. No tienes derecho a permitir o no permitir nada». Elsie había encontrado su segunda oportunidad.
Esos niños no te pertenecen. Me pertenecen ahora, Claire dijo, y al decir las palabras, se dio cuenta de que eran completamente ciertas. Los salvé. Los estoy cuidando. Son míos por derecho de rescate y amor. Ellis suspiró profundamente. Señora Hensley, comprendo sus sentimientos, pero legalmente, Claire lo interrumpió. Soy una ciudadana libre en territorio libre. Tengo derecho a cuidar de niños necesitados en mi propia propiedad. Y hasta que alguien venga con una orden judicial, eso es exactamente lo que voy a hacer. Tomó sus provisiones del mostrador, dejó el dinero sin contar y se dirigió hacia la puerta. Pero antes de salir, se volvió para enfrentar a Elsie una última vez. Y Elsie, dijo con una voz tan fría como el viento de febrero, si intentas hacerles daño a esos niños de cualquier manera, te prometo que te arrepentirás. Salió de la tienda con la bebé apretada contra su pecho, dejando atrás un silencio que se sentía como la calma antes de una tormenta. El camino de regreso a casa se sintió más largo de lo que había sido nunca. Claire podía sentir ojos observándola desde las ventanas, podía imaginar las lenguas que ya empezaban a moverse, esparciendo la noticia de lo que había descubierto Elsie. Que hablen, pensó ferozmente, que digan lo que quieran. Esos bebés están a salvo conmigo, y eso es lo único que importa. Pero incluso mientras se decía esto, una parte de ella se preguntaba qué tormenta había desatado, y si tendría la fuerza para resistir los vientos que se avecinaban. La bebé en sus brazos se había quedado dormida durante el camino, confiando completamente en la mujer que la cargaba. Claire miró hacia abajo a su rostro pequeño y perfecto, y sintió que su resolución se endurecía como acero. Pase lo que pase, se prometió a sí misma, voy a protegerlas, a los tres, porque ahora sabía que esto era solo el comienzo. Claire apenas había cerrado la puerta de su cabaña cuando se dio cuenta de que algo había cambiado. El silencio era diferente, no el silencio pacífico que había dejado, sino algo más tenso, más expectante. Los dos bebés que había dejado cerca del fuego estaban despiertos, sus ojos oscuros siguiendo sus movimientos con una intensidad que la inquietaba. Es como si supieran, pensó mientras se quitaba el abrigo y verificaba que el fuego no se hubiera consumido demasiado, como si pudieran sentir que el peligro se acerca. Esa noche, después de alimentar a los tres y asegurarse de que estuvieran cómodos, Claire se permitió finalmente colapsar en su silla junto al fuego. La confrontación con Elsie había drenado más energía de la que había creído posible, y las palabras del sheriff Ellis resonaban en su mente como una campana de advertencia. Escuelas especiales, familias apropiadas. Las palabras se sentían como blasfemias. Mientras contemplaba las llamas, Claire se encontró recordando las historias que había escuchado sobre esas escuelas, lugares donde llevaban a los niños indios para civilizarlos, donde les cortaban el cabello, les prohibían hablar sus idiomas y los castigaban por cualquier muestra de su herencia cultural. La idea de que alguien pudiera hacer eso a los tres pequeños que ahora dormían tan confiadamente en su hogar la llenaba de una furia que no sabía que poseía. No, se dijo firmemente, nunca. Pero mientras decía las palabras, una pequeña voz en el fondo de su mente le preguntaba cómo podría detenerlos si realmente venían por ellos. Era una mujer sola en la pradera, sin familia, ni conexiones poderosas. ¿Qué podría hacer realmente contra la ley federal? El agotamiento finalmente la venció, y Claire se quedó dormida en la silla. Fue entonces cuando llegó el primer sueño. Se encontró de pie en una pradera que se extendía infinitamente bajo un cielo del color de las brasas moribundas. El viento llevaba el sonido de tambores lejanos, un ritmo que parecía sincronizarse con los latidos de su corazón. A lo lejos, una figura se movía hacia ella, un hombre alto con cabello negro que le llegaba a los hombros y vestimenta de cuero adornada con cuentas que brillaban bajo la extraña luz. Sus ojos eran los mismos ojos oscuros de los bebés que cuidaba. El hombre se detuvo a una distancia que le permitía verla claramente, pero no acercarse. Cuando habló, sus palabras llegaron como susurros llevados por el viento, en un idioma que ella no entendía, pero que de alguna manera comprendía. «Mis hijos», decía. «Tú tienes a mis hijos». Claire trató de responder, pero descubrió que no tenía voz en este lugar de sueños. Solo pudo mirarlo mientras él la estudiaba con una intensidad que la hacía sentir como si pudiera ver directamente a su alma. «Los proteges», continuó, y había algo como sorpresa en su voz mental.
¿Por qué? Finalmente, Claire encontró su voz. Porque es lo correcto. El hombre inclinó la cabeza, considerando su respuesta. Luego levantó una mano, y Claire vio que tenía 3 plumas, una blanca, una gris y una negra como el cabello de él. Nieve, dijo, señalando la pluma blanca. Sauce, la gris. Eco, la negra. Los nombres resonaron en la mente de Claire con la fuerza de la verdad revelada. Eran los nombres de los bebés, no los nombres que ella eventualmente les daría, sino los nombres que ya tenían, los nombres que habían llevado incluso en el vientre de su madre. «Vengo», dijo el hombre, y ahora había algo feroz en su expresión. «Pronto vengo por ellos». «¿Para llevártelos?», Claire logró preguntar, y el miedo en su voz era palpable incluso en el sueño. El hombre la miró durante un largo momento, y Claire sintió como si él estuviera sopesando algo profundo e importante. «Para ver», respondió finalmente, «para entender quién es la mujer que ha tomado a mis hijos como suyos». Los tambores se volvieron más fuertes, más urgentes, y la figura del hombre comenzó a desvanecerse como humo. «Pronto», repitió, y su voz se desvaneció con él. Claire despertó con el corazón acelerado y la sensación de que algo fundamental había cambiado. Los bebés estaban inquietos, moviéndose en sus mantas como si ellos también hubieran compartido el sueño. Se acercó a ellos y los observó a la luz del fuego moribundo. Ahora que sabía sus nombres, podía ver sus personalidades distintas más claramente. Nieve, la niña que había llevado al pueblo, tenía una serenidad natural que contrastaba con su fuerza evidente. Sauce, el segundo bebé, también una niña, se dio cuenta Claire, tenía una manera de moverse que sugería flexibilidad, adaptabilidad. Y Eco, el más pequeño de los 3, el niño que había estado más cerca de la muerte cuando los encontró, tenía en sus ojos una profundidad que parecía reflejar sonidos y emociones de maneras que ella no podía explicar. «Sus nombres», murmuró en voz baja, probando cómo sonaban. «Nieve, Sauce, Eco». Los bebés parecieron relajarse al escuchar las palabras, como si hubieran estado esperando que ella las dijera. A cientos de millas de distancia, en un campamento Lakota escondido en los pliegues de las colinas Black Hills, Chaska despertó del mismo sueño con lágrimas corriendo por su rostro. Durante 6 días había estado de luto, creyendo que toda su familia había perecido en la emboscada que había destruido su aldea mientras él estaba de cacería. Los cuerpos de su esposa Aiyana y sus 3 bebés no habían sido encontrados entre los muertos, pero tampoco había rastros de que hubieran escapado. Chaska había asumido lo peor, pero el sueño le había mostrado algo diferente. Sus hijos, estaban vivos, cuidados por una mujer blanca de ojos tristes y manos gentiles. Una mujer que los había nombrado y los protegía como si fueran de su propia sangre. Se sentó en su tipi, todavía sintiendo el peso del sueño como una presencia física. A su lado, su abuela Nita se removió en su sueño, murmurando palabras en Lakota que él no pudo distinguir completamente. «Nokohan», susurró, tocando gentilmente el hombro de la anciana. «Despierta». Nita abrió los ojos inmediatamente, como si hubiera estado esperando que él la llamara. Sus ojos, nublados por la edad pero aún afilados con sabiduría, se fijaron en su rostro. «Tuviste el sueño», dijo. No era una pregunta. Chaska asintió. «Los vi. Están vivos». «¿Y la mujer?». Chaska dudó. En el sueño, había esperado sentir ira hacia la mujer blanca que tenía a sus hijos. En cambio, había sentido algo más complejo, respeto, tal vez, y una extraña sensación de parentesco espiritual. «Ella los ama», admitió finalmente. Nita asintió como si esto fuera exactamente lo que había esperado escuchar. «Las visiones no mienten, Takosa. Tus hijos están donde necesitan estar, con quien necesitan estar». «Pero son mis hijos», Chaska protestó, aunque incluso mientras decía las palabras, se sentían vacías. «La sangre de Aiyana corre por sus venas». «Sí», Nita concordó, «y la sangre llama a la sangre. Pero a veces, el espíritu llama más fuerte. ¿Qué te dijo tu corazón en el sueño, Takosa? ¿Qué te dijeron los espíritus?». Chaska cerró los ojos, recordando la sensación de paz que había emanado de los bebés en el sueño, la manera en que parecían prosperar bajo el cuidado de la mujer extraña. «Me dijeron que fuera», susurró.
Me dijeron que viera por mí mismo. Nita sonrió, y por primera vez desde la masacre, Chaska vio esperanza real en los ojos de su abuela. «Entonces iremos», dijo simplemente. «Pero no como guerreros buscando venganza. Iremos como familia buscando entendimiento». «¿Los otros vendrán?» «Algunos», Nita asintió. «Los que entienden que a veces la sanación viene de lugares inesperados. Los que recuerdan que los niños pertenecen donde pueden crecer fuertes, sin importar el color de la piel de quien los cuida». Chaska se quedó en silencio por un largo momento, luchando con emociones que no sabía cómo nombrar. La parte de él que era padre quería tomar a sus hijos inmediatamente, llevarlos de vuelta a la vida que habían conocido antes de la tragedia. Pero la parte de él que era un hombre sabio reconocía que esa vida ya no existía. Su aldea había sido destruida, su esposa estaba muerta, y él mismo era ahora un refugiado en la tierra de sus ancestros. ¿Qué podía ofrecerles a sus hijos que esa mujer no pudiera? ¿Un futuro de huida constante? ¿Una vida de esconderse en las montañas mientras el mundo cambiaba alrededor de ellos? ¿Y si ella no quiere devolverlos?, preguntó finalmente. Nita estudió su rostro por un largo momento antes de responder. ¿Y si nosotros decidimos que no queremos que los devuelva? La pregunta cayó en el silencio como una piedra en agua tranquila, creando ondas de posibilidad que Chaska no había considerado antes. De vuelta en la cabaña, Claire se había levantado para avivar el fuego cuando sintió un cambio en el aire. Era sutil al principio, una sensación de expectación, como la quietud que precede a una tormenta. Pero cuando se acercó a la ventana para mirar hacia afuera, vio algo que la hizo contener el aliento. En la distancia, apenas visible contra la nieve bajo la luna, había figuras moviéndose. Muchas figuras. «Vienen», pensó, recordando las palabras del hombre en su sueño. «Ya vienen». Pero en lugar del miedo que había esperado sentir, Claire descubrió que su corazón se llenaba de algo más parecido a la anticipación. Fuera lo que estaba por venir, sabía que marcaría el final de esta fase de espera y el comienzo de algo completamente nuevo. Se acercó a donde dormían los bebés y se arrodilló junto a ellos. Nieve abrió los ojos como si hubiera sentido su presencia, y por un momento, mujer y niña se miraron en completo entendimiento. «Tu padre viene, ¿verdad?», susurró Claire. Los ojos de Nieve parecieron brillar con una sabiduría que no tenía ningún derecho a poseer a su edad. «Que venga», pensó Claire, sintiendo que su resolución se endurecía como acero templado. «Estoy lista». Claire no durmió el resto de la noche. Se quedó junto a la ventana, observando las figuras lejanas que se movían como sombras contra la nieve plateada. No se acercaron más durante las horas de oscuridad, pero ella podía sentir su presencia como una corriente eléctrica en el aire frío. Cuando llegó el amanecer, pintando el cielo de rosa y dorado, las figuras se habían desvanecido. Pero Claire sabía que no se habían ido. Simplemente habían encontrado lugares donde esperar, donde observar. Los bebés estuvieron inquietos toda la mañana. Sauce lloró durante casi una hora sin razón aparente, y ni Nieve ni Echo pudieron dormir más de unos minutos seguidos. Era como si pudieran sentir que algo importante estaba a punto de suceder. Fue cerca del mediodía cuando finalmente aparecieron. Claire estaba alimentando a Echo cuando vio la primera figura emergiendo del bosque que bordeaba su propiedad. Era un hombre alto, exactamente como el del sueño, montado en un caballo pinto que se movía con la gracia silenciosa de un depredador. Detrás de él venían otros, tal vez 20 o 30, todos a caballo, todos armados, pero no con la postura agresiva que ella había temido. En cambio, se movían con una dignidad ceremonial que la tranquilizó incluso mientras su corazón se aceleraba. Claire colocó a Echo suavemente en su manta y se dirigió a la puerta de la cabaña. Sabía que este momento definiría todo lo que vendría después, para ella, para los bebés, para todos los involucrados. Respiró profundamente, se enderezó los hombros y abrió la puerta. El líder del grupo, Chaska, estaba segura ahora. Había desmontado y se encontraba a unos 30 metros de la cabaña. De cerca, era aún más imponente de lo que había parecido en el sueño. Su rostro llevaba las marcas del dolor reciente, pero también una dignidad que no podía ser quebrantada por la tragedia. Se miraron en silencio durante un largo momento, evaluándose mutuamente. Claire se dio cuenta de que él estaba haciendo lo mismo que ella, tratando de conciliar la realidad con las imágenes del sueño. Finalmente,
Chaska habló en inglés entrecortado pero claro. Tú, la mujer del sueño. Sí, Claire respondió, manteniendo su voz firme. Y tú eres su padre. Algo pasó por el rostro de Chaska. Dolor, esperanza, algo parecido al alivio. ¿Están bien? Están vivos. Están sanos. Están... Claire buscó la palabra correcta. Están amados. Esas últimas palabras parecieron afectar a Chaska más profundamente que las otras. Sus ojos se suavizaron, y por un momento, Claire vio no al guerrero temible que había imaginado, sino a un padre que había perdido todo, y ahora se enfrentaba a la posibilidad de recuperar lo más precioso. ¿Puedo verlos?, preguntó. Claire asintió, y se hizo a un lado, haciendo un gesto para que entrara. Chaska se acercó lentamente, como si temiera que un movimiento demasiado rápido pudiera hacer que toda la escena se desvaneciera como un espejismo. Cuando entró en la cabaña, su mirada inmediatamente se dirigió a donde estaban los bebés. Se quedó inmóvil al verlos, y Claire observó cómo una serie de emociones cruzaban por su rostro. Dolor por la esposa que había perdido, júbilo por los hijos que había recuperado, y algo más complejo mientras asimilaba cuán bien cuidados se veían. Nieve eligió ese momento para abrir los ojos y mirar directamente a Chaska. Durante un instante que pareció eterno, padre e hija se estudiaron mutuamente. Luego, inexplicablemente, Nieve sonrió. La primera sonrisa real que Claire había visto de cualquiera de los bebés. Chaska cayó de rodillas junto a ellos, y Claire vio lágrimas corriendo por su rostro mientras extendía una mano temblorosa para tocar la mejilla de Nieve. «Chang te mitawa», susurró en Lakota, y aunque Claire no entendía las palabras, podía sentir su significado. «Mi corazón». Los otros dos bebés parecieron reconocerlo también. Sauce se agitó y extendió una pequeña mano hacia él, mientras que Echo hizo ese pequeño sonido de arrullo que reservaba para cuando estaba completamente contento. Claire se quedó de pie cerca de la puerta, sintiendo como si fuera una intrusa en este momento de reunión, pero incapaz de apartarse. Había algo profundamente sagrado en lo que estaba presenciando, el reencuentro de una familia que había sido destrozada por la violencia y la muerte. Después de varios minutos, Chaska se las arregló para hablar sin apartar los ojos de sus hijos. Su madre, Ayanna, ¿la encontraste? Sí, Claire respondió suavemente. La enterré con toda la dignidad que pude. Hay una cruz marcando el lugar, pero puedo mostrarte... Gracias. Chaska la interrumpió, y había una profundidad de gratitud en su voz que hizo que Claire sintiera un nudo en la garganta. Ella habría querido que estuvieran a salvo, por encima de todo. Se quedaron en silencio contemplativo durante varios minutos, con Chaska reconociendo a cada uno de sus hijos y Claire observando cómo los bebés respondían a su presencia. Era evidente que había una conexión, algo primal y profundo que no podía ser negado. Finalmente, Chaska se levantó y se volvió hacia Claire. Tú los has salvado, los has cuidado como si fueran tuyos. Hizo una pausa, luchando con algo interno. ¿Por qué? Era una pregunta que Claire había estado esperando, pero encontrar las palabras correctas era más difícil de lo que había imaginado. Porque eran bebés que necesitaban ayuda, dijo finalmente. Porque su madre había muerto tratando de protegerlos. Porque... Se detuvo, sorprendida por la emoción en su propia voz. Porque en el momento en que los vi, se convirtieron en míos también. Chaska estudió su rostro durante un largo momento. Tú has perdido hijos. No era una pregunta, y Claire se preguntó cómo podía saber eso, pero asintió, sintiendo la familiar punzada de dolor que siempre acompañaba el recuerdo de su pérdida. Un bebé. Después de que mi esposo murió, yo no pude salvarlo, y ahora has salvado a los míos. Chaska dijo, y había comprensión en su voz. Los espíritus trabajan de maneras extrañas. Fue entonces cuando se escuchó el sonido de cascos de caballos acercándose rápidamente desde la dirección del pueblo. Claire y Chaska intercambiaron miradas, y ella pudo ver que él había tensado cada músculo de su cuerpo, preparándose para la pelea. Espera, Claire dijo rápidamente. Déjame ver quién es. Se dirigió a la ventana y vio a un grupo de hombres del pueblo acercándose a toda velocidad. Reconoció al pastor McGraw liderando el grupo, seguido por varios hombres que ella sabía que habían estado escuchando los rumores de Elsie. Son del pueblo,
le dijo a Chaska. Vienen por los bebés. La expresión de Chaska se endureció. ¿Para llevárselos? Probablemente. Claire sintió que su propia resolución se cristalizaba. Pero tendrán que pasar por encima de mi cadáver primero. Chaska la miró con algo parecido a la sorpresa. ¿Lucharías contra tu propia gente por mis hijos? Son nuestros hijos. Claire corrigió, y al decir las palabras, se dio cuenta de que era exactamente así como los veía ahora. Y sí, lucharía contra cualquiera que tratara de lastimarlos. Algo cambió en los ojos de Chaska, una nueva comprensión, tal vez incluso respeto. Se acercó a la ventana y miró hacia afuera, evaluando la situación con ojos de guerrero. Mis hombres están en el bosque, dijo en voz baja. Si esto se convierte en una pelea, no tiene que convertirse en una pelea. Claire respondió firmemente. Esto es mi propiedad. Tengo derechos aquí. Pero incluso mientras decía las palabras, sabía que los derechos legales podrían no significar mucho si la histeria del pueblo había llegado al punto de justificar la violencia. Los jinetes se habían detenido a unos 100 metros de la cabaña, claramente nerviosos por la presencia de los caballos Lakota que podían ver entre los árboles. Pastor McGraw se adelantó, con las manos visiblemente vacías, pero su postura tensa. «Señora Hensley», gritó, «necesitamos hablar con usted». Claire respiró profundamente y se dirigió hacia la puerta, pero antes de abrirla, sintió una mano en su hombro. Se volvió para ver a Chaska de pie detrás de ella. «Juntos», dijo simplemente. Claire asintió. «Juntos». Abrieron la puerta y salieron juntos al aire frío de la tarde. El contraste visual debió ser impactante. La mujer blanca solitaria de pie junto al guerrero Lakota imponente, unidos en propósito común. Pastor McGraw claramente no había esperado esto. Su caballo se agitó nerviosamente y Claire pudo ver cómo sus ojos saltaban entre ella y Chaska, tratando de evaluar la situación. «Señora Hensley», comenzó, su voz llevando la autoridad forzada de un hombre que no se sentía tan seguro como quería parecer. «Hemos venido por los niños indios. El pueblo ha decidido que deben ser entregados a las autoridades apropiadas». «¿Qué autoridades?», Claire preguntó, manteniendo su voz calmada. «Las autoridades federales. Hay procedimientos para estas situaciones». «Estos niños no son una situación», Claire respondió, y había acero en su voz ahora. «Son bebés humanos que estaban muriendo y que yo salvé. Están bajo mi cuidado y protección». «¡Pero no son sus hijos!», uno de los otros hombres gritó desde atrás. Claire reconoció la voz de Jeremiah Kohler, el hijo del comerciante. «Son salvajes». Chaska se movió ligeramente, y Claire sintió la tensión irradiando de él como calor de una forja. Pero mantuvo el control, y ella se sintió extrañamente orgullosa de su autocontrol. «Son niños», Claire dijo firmemente, «y cualquier hombre que llame salvaje a un bebé debería examinar su propia humanidad». Pastor McGraw levantó una mano, tratando de mantener la paz. «Señora Hensley, entendemos sus sentimientos maternales, pero debe comprender que la presencia de estos niños, y ahora de estos guerreros, pone en peligro a toda la comunidad. La única cosa que pone en peligro a esta comunidad», Claire respondió, «es el odio y la ignorancia». Fue entonces cuando una nueva voz habló desde el bosque, una voz femenina, mayor, que llevaba la autoridad de la sabiduría ganada con dificultad. «Tal vez», dijo la voz en inglés accidentado pero claro, «es tiempo de que todos escuchen una historia». Una figura emergió de entre los árboles, una mujer mayor Lakota con cabello gris trenzado y ojos que parecían haber visto tanto dolor como sabiduría. Se movía con la dignidad de alguien acostumbrada a ser escuchada y respetada. Chaska se enderezó. «Nita», dijo, y había alivio en su voz. La anciana, Nita, se acercó hasta estar entre los dos grupos, efectivamente creando un puente viviente entre dos mundos. «Soy Nita», se presentó, dirigiéndose principalmente a Pastor McGraw, pero asegurándose de que su voz llevara hasta todos los presentes. «Soy la abuela de estos niños, y tengo una historia que contar». El silencio que siguió fue total. Incluso el viento parecía haber dejado de soplar. «Hace mucho tiempo», Nita comenzó, «había una profecía entre mi pueblo. Decía que cuando las dos sangres, roja y blanca, se unieran en amor por los niños perdidos,
Una nueva era de comprensión podría comenzar. Sus ojos se movieron de Claire a Chaska, luego al grupo de hombres del pueblo. Hoy, veo esa profecía cumplirse. Levantó una mano arrugada hacia Claire. Esta mujer ha demostrado que el amor no conoce el color de la piel. Ha arriesgado su seguridad, su reputación, su lugar en su comunidad por el bien de niños que no conocía. Luego se volvió hacia Chaska. Y mi nieto ha viajado no para hacer la guerra, sino para honrar ese amor. Pastor Magro parecía completamente fuera de su elemento. Señora Nita, esto es muy emotivo, pero hay leyes. ¿Y qué ley? Nita preguntó, su voz suave pero con un filo que cortaba como una navaja. ¿Es más alta que la ley del amor? ¿Qué ley del hombre puede superar la ley del corazón? Claire sintió que algo se movía en su pecho. Una comprensión de que este momento era más grande que los bebés, más grande que ella y Chaska, más grande incluso que las tensiones entre sus dos pueblos. Era un momento en el que la humanidad misma estaba siendo puesta a prueba. Los niños se quedan conmigo, dijo, y su voz llevaba una finalidad que sorprendió incluso a ella misma. Son mi familia ahora, nuestra familia. Miró a Chaska, preguntándole silenciosamente si estaba de acuerdo. Después de un momento que se sintió como una eternidad, él asintió. Nuestra familia, acordó, y en esas dos palabras, Claire escuchó el nacimiento de algo completamente nuevo. Pastor Magro abrió la boca para protestar, pero Nita lo detuvo con una mirada. La decisión está tomada, dijo simplemente. Los niños han encontrado su lugar. La pregunta ahora es, ¿pueden dos pueblos encontrar una manera de hacer la paz alrededor de este amor compartido? El silencio que siguió fue largo y tenso. Claire pudo ver a los hombres del pueblo luchando con emociones y prejuicios que habían llevado toda su vida. Pero también pudo ver algo más, tal vez la primera semilla de la posibilidad de que las cosas podrían ser diferentes. Finalmente, Pastor Magro suspiró profundamente. Esto requerirá discusión, oración. La comunidad tendrá que decidir. La comunidad, Claire dijo, tendrá que aprender a aceptar que la familia puede tomar muchas formas. Mientras los hombres del pueblo se alejaban, con más preguntas que respuestas, Claire y Chaska permanecieron de pie juntos fuera de la cabaña. Nita se acercó a ellos, sonriendo con una satisfacción tranquila. Es un comienzo, dijo. Los comienzos siempre son difíciles, pero a veces, de los lugares más quebrantados, crecen las cosas más hermosas. Claire miró hacia la cabaña donde estaban los bebés, Nieve, Sauce y Echo, y sintió algo parecido a la esperanza llenando su pecho. Nuestra familia, pensó. Tal vez realmente podemos hacer que esto funcione. La tregua tensa que había surgido del encuentro con Pastor Magro duró exactamente 6 días. Durante ese tiempo, Claire descubrió que vivir con la familia extendida Lakota creaba una dinámica completamente nueva en su vida solitaria. Chaska había establecido un campamento discreto en el bosque detrás de su cabaña, lo suficientemente cerca para responder rápidamente si surgía algún problema, pero lo suficientemente lejos para no provocar más pánico en el pueblo. Nita, sin embargo, había tomado residencia en la cabaña misma, durmiendo en el suelo cerca del fuego y ayudando con el cuidado constante que requerían los bebés. Al principio, Claire había sentido una extraña incomodidad por la presencia de la anciana en su espacio privado, pero rápidamente se dio cuenta de que Nita poseía una sabiduría sobre el cuidado infantil que ella había estado necesitando desesperadamente. La anciana sabía exactamente cómo calmar a Sauce cuando tenía cólicos. Conocía canciones en Lakota que hacían que Echo se durmiera instantáneamente, y tenía una manera de tocar a Nieve que hacía que la bebé más seria de los tres realmente sonriera. Más importante aún, Nita servía como traductora no solo de idiomas, sino de culturas. A través de ella, Claire comenzó a entender las tradiciones Lakota que rodeaban a los niños, las ceremonias de nombrado que necesitarían eventualmente, y las historias que formarían parte de la herencia de los trillizos. Chaska venía cada mañana y cada tarde, pasando horas sentado en silencio junto a sus hijos, hablándoles en Lakota en voz baja, contándoles historias de su madre que había muerto, y observando cada pequeño cambio en su desarrollo con la intensidad de un padre que había creído que los había perdido para siempre. Al principio, las interacciones entre Claire y Chaska habían sido cuidadosas, formales.
Pero gradualmente, a medida que trabajaban juntos para cuidar a los bebés, una comprensión silenciosa había comenzado a desarrollarse entre ellos. No era romance. Ambos estaban demasiado marcados por sus respectivas pérdidas para eso, sino algo más profundo. Era el reconocimiento mutuo de dos personas que habían encontrado propósito en proteger algo precioso juntos. Fue Nita quien puso palabras a lo que Claire había estado sintiendo, pero no había sabido cómo expresar. «Ustedes dos», dijo la anciana una tarde mientras alimentaban a los bebés, «están creando algo nuevo, no Lakota, no Wasichu, no... algo que es ambos y ninguno». «¿Eso es posible?», Claire había preguntado, usando la palabra Lakota para los blancos que Nita le había enseñado. «Todo es posible», Nita había respondido con una sonrisa enigmática, «si el amor es más fuerte que el miedo». Pero el miedo, Claire descubriría pronto, tenía sus propios planes. Elsie Trent no había permanecido ociosa durante esos 6 días. La confrontación en la cabaña, seguida por el regreso de Pastor McGraw con historias de salvajes armados y compromisos peligrosos, había proporcionado exactamente el tipo de combustible que necesitaba para encender las llamas que había estado avivando desde el comienzo. Se había movido de casa en casa, de tienda en tienda, sembrando semillas de pánico con la habilidad de alguien que había perfeccionado el arte de la manipulación a través de décadas de práctica. ¿Se dan cuenta de lo que esto significa?, preguntaba, con los ojos brillando de fervor fanático. Claire Hensley no solo está albergando a pequeños salvajes, ahora tiene toda una banda de guerra acampada en su puerta. ¿Cuánto tiempo antes de que decidan que quieren más que solo a sus bebés? ¿Cuánto tiempo antes de que vengan por nuestros hijos? El hecho de que ningún Lakota hubiera mostrado la más mínima agresión no importaba para Elsie. El hecho de que Chaska y sus compañeros habían mantenido cuidadosamente su distancia del pueblo era irrelevante. En la mente de Elsie, y en las mentes de aquellos que ella había logrado influenciar, la mera presencia de salvajes armados en su territorio era una amenaza existencial que requería acción inmediata. La gota que derramó el vaso llegó el 7º día, cuando la hija adolescente de los Kohler afirmó haber visto sombras de indios cerca del arroyo donde las mujeres del pueblo lavaban la ropa. La chica probablemente había visto conejos o sombras de nubes, pero para cuando la historia llegó a Elsie, se había transformado en un reconocimiento hostil por parte de guerreros sedientos de sangre. Esa noche, Elsie convocó una reunión en el sótano de la iglesia. No invitó a Pastor McGraw, quien había estado tratando de mantener la calma y promover una solución pacífica. En cambio, se dirigió directamente a los hombres que sabía que serían más susceptibles a sus argumentos. Aquellos que habían perdido familiares en conflictos con nativos americanos, aquellos cuyas granjas habían sido atacadas por bandas de guerra en años anteriores, y aquellos que simplemente llevaban prejuicios tan profundos que cualquier excusa para actuar sobre ellos sería suficiente. «No podemos esperar más», declaró, de pie frente al grupo de una docena de hombres armados. «Cada día que pasa, Claire Hensley pone en peligro a toda esta comunidad. Ha traído lobos a nuestro rebaño, y ahora esos lobos están multiplicándose». Jeremiah Kohler, todavía molesto por haber sido avergonzado frente a su padre durante la confrontación en la tienda, fue el primero en hablar. «Mi padre dice que deberíamos darle más tiempo, pero yo digo que ya hemos esperado demasiado. ¿Qué pasa si atacan por la noche? ¿Qué pasa si vienen por nuestras esposas, nuestros hijos?» «Exactamente». Elsie asintió vigorosamente. «Claire Hensley puede haber perdido la razón por el dolor, pero no podemos permitir que su locura nos destruya a todos». Otro hombre, Marcus Reed, cuya granja había sido atacada 3 años antes por una banda Lakota diferente, golpeó la mesa con el puño. «He perdido suficiente por culpa de estos salvajes. No voy a perder más». «Entonces, ¿qué proponen?», Elsie preguntó, aunque era claro que ya tenía una respuesta en mente. «Vamos esta noche», Reed respondió, y había una dureza en su voz que hizo que incluso algunos de los otros hombres se sintieran incómodos. «Tomamos a los bebés, los llevamos a las autoridades como deberían haber sido llevados desde el principio. Si Claire Hensley resiste, bueno, entonces sabremos de qué lado está realmente». «¿Y los indios?», preguntó otro hombre. «Si interfieren», Reed respondió, su mano moviéndose instintivamente hacia la pistola en su cadera, «entonces tendremos que defendernos». Elsie sonrió,
pero había algo frío y terrible en la expresión. «Caballeros», dijo, «creo que es hora de que esta comunidad tome una posición firme por sus valores cristianos». Claire sintió que algo estaba mal mucho antes de ver las antorchas. Había estado inquieta toda la tarde, incapaz de concentrarse en sus tareas habituales. Los bebés también habían estado agitados. Nieve llorando sin razón aparente, Sauce rechazando alimentarse y Eco emitiendo pequeños gemidos que sonaban casi como advertencias. Nita, que había estado preparando una cena de conejo que Chaska había traído esa mañana, se detuvo en medio de cortar vegetales y levantó la cabeza como si hubiera escuchado algo. «Viene problema», dijo simplemente. «¿Qué tipo de problema?», Claire preguntó, aunque ya conocía la respuesta en su corazón. «El tipo que hace que los corazones se endurezcan y las mentes se cierren», Nita respondió. «El tipo que convierte a los vecinos en enemigos». Como si sus palabras hubieran sido una señal, Chaska apareció en la puerta sin golpear, algo que nunca había hecho antes. Su rostro llevaba la expresión tensa de un guerrero que había detectado peligro. «Se acercan hombres del pueblo», reportó en voz baja pero urgente. «Muchos, armados, moviéndose sin luces, tratando de mantenerse ocultos». Claire sintió que el miedo se apoderaba de ella como agua helada. «¿Cuántos?». «12, tal vez 15, suficientes para causar problemas serios». Chaska miró hacia donde estaban los bebés, y Claire pudo ver la lucha interna en sus ojos. «Mis hombres están listos, pero si hay una pelea aquí, los bebés podrían salir lastimados». Claire terminó por él. «Sí». Nita se acercó a ellos, moviéndose con la urgencia tranquila de alguien que había vivido a través de muchas crisis. «Hay otra manera», dijo. «¿Cuál?». Claire y Chaska preguntaron casi al unísono. «Enfrentamos esto juntos, sin armas, sin violencia. Los hacemos ver quiénes son realmente, no los monstruos que han imaginado, sino personas que aman a estos niños». Claire sintió un momento de duda vertiginosa. ¿Y si no funciona? ¿Y si están demasiado llenos de odio para escuchar? Entonces, Nita dijo con una calma que era aterradora en su certeza, «al menos sabremos que tratamos de hacer lo correcto». El sonido de cascos se acercaba ahora, acompañado por el brillo lejano de antorchas. Claire miró a los bebés, que parecían sentir la tensión en el aire y habían comenzado a llorar en un coro discordante de angustia infantil. «Todo por lo que he trabajado», pensó. «Todo por lo que hemos trabajado podría terminar esta noche». Pero luego miró a Chaska, vio la determinación en sus ojos, sintió la presencia tranquilizadora de Nita a su lado y se dio cuenta de que no estaba sola. Cualquiera que fuera el resultado de esta noche, no enfrentaría las consecuencias sola. «Muy bien», dijo, enderezando los hombros y caminando hacia la puerta. «Enfrentémoslos juntos». Salieron de la cabaña en una línea, Claire en el centro, Chaska a su derecha, Nita a su izquierda. Detrás de ellos, los bebés continuaron llorando, sus voces pequeñas y vulnerables, llevadas por el viento nocturno como una banda sonora para lo que estaba por venir. Las antorchas se acercaron, revelando gradualmente las figuras de los hombres del pueblo montados a caballo. Claire pudo reconocer la mayoría de las caras, hombres con los que había comerciado, a cuyos hijos había ayudado a nacer, que habían sido parte de su comunidad durante años. Ahora la miraban como si fuera una extraña peligrosa. El grupo se detuvo a unos 20 metros de la cabaña, formando un semicírculo que parecía diseñado para intimidar. Pero Claire notó algo más. Había incertidumbre en algunos de sus rostros, como si no todos estuvieran completamente seguros de lo que habían venido a hacer. Marcus Reed, claramente el líder de este grupo improvisado, se adelantó. «Claire Hensley», gritó, su voz llevando la autoridad forzada de un hombre tratando de convencerse de su propia rectitud. «Hemos venido por los niños indios. Entréguelos, y nadie saldrá lastimado». Claire dio un paso adelante, manteniéndose en el espacio entre los hombres montados y la cabaña donde estaban los bebés. «No», dijo, y su voz llevaba a través del aire nocturno con una claridad que la sorprendió incluso a ella. «No voy a entregar a mi familia». Un murmullo corrió a través del grupo de hombres. Familia. Había usado esa palabra deliberadamente y pudo ver cómo aterrizó entre ellos como una piedra en agua tranquila. «¡No son tu familia!», Jeremiah Kohler gritó desde el fondo del grupo. «Son salvajes»,
Y tú estás protegiendo a sus padres guerreros también. Los estoy protegiendo, Claire concordó, porque eso es lo que hacen las madres. Protegen a sus hijos, todos sus hijos, sin importar el color de su piel. Chaska se movió ligeramente, colocándose donde pudiera ser visto claramente por todos los hombres. Cuando habló, su voz era calmada, pero llevaba el peso de la dignidad absoluta. No he venido a hacer guerra, dijo. He venido a honrar a la mujer que salvó a mis hijos cuando yo no pude hacerlo. Mentiras, Reed escupió. Todos sabemos que los indios no pueden ser confiados. ¿Y qué saben ustedes de nosotros? Nita preguntó, dando un paso adelante. Su voz era suave, pero de alguna manera se las arregló para cortar a través de toda la tensión y la ira. ¿Qué saben realmente, más allá de las historias que se han contado unos a otros en la oscuridad? El silencio que siguió fue inquietante. Claire pudo ver a algunos de los hombres luchando con la pregunta de Nita, tal vez dándose cuenta por primera vez de que sus conocimientos sobre los Lakota venían en gran parte de rumores y miedo. Fue entonces cuando los bebés eligieron hacer su propia contribución a la conversación. Desde dentro de la cabaña, sus llantos se hicieron más fuertes, más urgentes, el sonido inequívoco de niños que necesitaban consuelo. El efecto en los hombres fue inmediato y visible. Varios de ellos intercambiaron miradas incómodas. Uno, un hombre llamado Peter Walsh, cuya esposa había dado a luz solo unos meses antes, incluso hizo un movimiento instintivo hacia la cabaña antes de detenerse. Necesitan a sus madres, Claire dijo en voz baja, pero lo suficientemente alta para que todos pudieran escuchar. Son bebés asustados que necesitan que los alimenten, que los cambien, que los consuelen. Eso es todo lo que son. Eso es todo lo que han sido desde el momento en que los encontré muriendo en la nieve. Otro largo silencio. Claire pudo sentir que el momento se balanceaba en el filo de una navaja. Podría inclinar hacia la violencia o hacia algo completamente diferente. Finalmente, Peter Walsh habló. Marcus, dijo, dirigiéndose a Reed pero manteniendo sus ojos en Claire. Tal vez deberíamos reconsiderar esto. ¿Reconsiderar qué?, Reed demandó. Vinimos aquí a hacer un trabajo. Vinimos aquí a proteger a nuestras familias, Walsh corrigió. Pero escucho bebés llorando allí dentro. Bebés que suenan exactamente como mi Johnny cuando tiene hambre o miedo. Hizo una pausa. ¿Cómo protegemos a nuestras familias lastimando a otras familias? Claire sintió que algo cambiaba en la atmósfera. Una grieta en la unidad del grupo. Una fractura que podría expandirse si tenía las palabras correctas. Esos bebés no eligieron nada de esto, dijo, dirigiendo sus palabras específicamente a Walsh, pero asegurándose de que todos pudieran escuchar. No eligieron el color de su piel. No eligieron nacer en una época de guerra. No eligieron que su madre muriera. Todo lo que han conocido en su corta vida es el cuidado que Chaska y yo les hemos dado. ¿Es eso realmente algo que debemos destruir? Más intercambios de miradas. Más incertidumbre. Reed pudo sentir que perdía el control de su grupo. «Suficiente», rugió. «No vinimos aquí para un sermón. Vinimos por esos bebés, y no nos vamos sin ellos». Espoleó su caballo hacia adelante, claramente con la intención de pasar junto a Claire y dirigirse directamente a la cabaña. Fue entonces cuando Chaska se movió. Sin hacer ningún movimiento amenazante, sin sacar ningún arma, simplemente se colocó directamente en el camino del caballo de Reed. El animal se encabritó, negándose a atropellar al hombre inmóvil, y Reed tuvo que luchar para mantener el control. «Tendrás que matarme primero», Chaska dijo con una simplicidad que era más aterradora que cualquier amenaza. «¡Eso puede ser arreglado!», Reed gritó, alcanzando su pistola. Pero antes de que pudiera sacarla, una nueva voz cortó a través de la noche. «¡Alto ahí!». Sheriff Jonah Ellis emergió de la oscuridad, a caballo, con su estrella brillando bajo la luz de las antorchas. No venía solo. Pastor McGraw estaba con él, junto con 3 otros hombres que Claire reconoció como algunos de los ciudadanos más respetados del pueblo. «Marcus Reed», Ellis dijo, su voz llevando toda la autoridad de la ley. «Baja esa arma ahora mismo». Reed miró alrededor del círculo de caras, sus compañeros conspiradores, que de repente parecían mucho menos seguros de su misión, el sheriff y el pastor, que representaban la autoridad legal y moral, y el grupo pequeño pero decidido de Claire, Chaska y Nita,
que habían enfrentado la turba sin violencia, pero con una dignidad inquebrantable. Lentamente, bajó su pistola. Ellis cabalgó hasta el centro del grupo, colocándose efectivamente entre las dos facciones. «Ahora entonces», dijo, «alguien va a explicarme exactamente qué está pasando aquí». Claire intercambió una mirada con Chaska, luego con Nita. Era otro momento de bisagra, otra oportunidad para que todo fuera hacia una dirección u otra. «Sheriff Ellis», dijo, manteniéndose erguida y hablando con una voz que no temblaba. «Estos hombres vinieron a tomar por la fuerza a bebés inocentes de su hogar. Chaska, Nita y yo estábamos tratando de ayudarlos a entender que no hay necesidad de violencia aquí». «¿Es eso cierto?», Ellis preguntó, dirigiéndose a Reed. Reed miró alrededor una vez más, claramente dándose cuenta de que la situación había cambiado dramáticamente desde que había salido de casa esa noche con tanta confianza. «Solo queríamos proteger al pueblo», murmuró. «¿Protegerlo de qué?», Pastor McGraw preguntó, cabalgando junto a Ellis. «¿De bebés? ¿De una mujer que ha dedicado su vida a ayudar a otros? ¿De personas que han mostrado nada más que intenciones pacíficas?». El silencio que siguió fue largo y pesado. Finalmente, Peter Walsh habló nuevamente. «Creo», dijo lentamente, «que tal vez hemos cometido un error esta noche». Uno por uno, los otros hombres comenzaron a asentir. El fervor religioso que él sí había logrado encender se estaba desvaneciendo, reemplazado por la vergüenza incómoda de hombres que se daban cuenta de que casi habían hecho algo terrible. Solo Reed permaneció desafiante. «Esto no ha terminado», murmuró, pero incluso él parecía haber perdido la convicción. Ellis asintió. «No, Marcus, tienes razón. No ha terminado. Pero va a terminar con conversación, con comprensión, con encontrar una manera para que todos vivan en paz, no con violencia nocturna». Se volvió para dirigirse a todo el grupo. «Ahora, sugiero que todos regresen a casa. Y mañana vamos a sentarnos como adultos civilizados y resolver esto apropiadamente». Los hombres comenzaron a dispersarse, algunos claramente aliviados de que la situación no hubiera escalado, otros obviamente decepcionados de que su oportunidad de acción hubiera sido frustrada. Mientras las antorchas se alejaban en la distancia, Claire se encontró temblando, no por miedo, sino por la liberación de tensión que había estado conteniendo. Chaska se acercó a ella. «Está bien», dijo suavemente. «Esta noche está bien». «¿Y mañana?», Claire preguntó. «Mañana», Nita respondió, acercándose a ellos con una sonrisa que parecía contener toda la sabiduría del mundo. «Mañana comenzamos realmente a construir puentes». Desde dentro de la cabaña, los bebés habían dejado de llorar. En el silencio que siguió, Claire pudo escuchar algo nuevo, no el final de algo, sino el comienzo de algo más grande de lo que cualquiera de ellos había imaginado. A continuación, tenemos dos historias increíbles que te están esperando. Solo haz clic en la imagen que quieras ver y comenzará a reproducirse.